Seguimos con más, amigos, en La Primera, y vamos a hablar de un tema que nos preocupa muchísimo como sociedad, nos preocupa mucho como país, y es la violencia contra la mujer. En lo que va del año ya se han registrado más de 100 casos de feminicidio. Por supuesto, lamentablemente estas cifras van subiendo. Voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente entrevistada. ¿Cómo estás? Celia Taborga nos acompaña en esta mañana. Carolina Córdoba y Sandra Alcázar te saludan desde el estudio de La Reda TV. Por favor, coméntanos, ¿cuál es nuestra realidad como país? ¿Cuál es la realidad con respecto a la violencia contra la mujer? Buenos días, ¿cómo están? Sandra, Daniela, un saludo muy cordial a ustedes y a toda la audiencia. Realmente la situación del país es muy preocupante. Hasta noviembre se han registrado ya 104 casos de feminicidios, la mayoría en La Paz. Sabemos que esta forma extrema de violencia no se ha detenido durante la pandemia. Y lo más lamentable, además, es que se sabe que los que cometen los feminicidios, ¿no es cierto?, las mujeres mueren en manos de personas muy cercanas a ellas, en general, pues sus parejas, sus padres, sus hermanos, en fin. Entonces, realmente estos asesinatos de mujeres a nivel mundial son horrorosos. En el país, pues la situación no es diferente. Bolivia tiene el tercer lugar, lamentablemente, de América Latina y el Caribe en feminicidios. Es una situación muy preocupante. Sin duda alguna, Celia, es un tema que genera mucha preocupación en toda la población, tomando en cuenta que creo que la educación es lo principal, lo que debemos inculcar, valores desde niños para evitar que de grandes pues se realicen este tipo de hechos tan negativos. ¿Cómo podemos hacer como madres de familia, como padres de familia, de inculcar valores para tratar de evitar estos hechos tan lamentables y cifras que son alarmantes de casos de feminicidios? Realmente se tiene que trabajar en contra de lo que es esta sociedad tan patriarcal, tan machista, que tiene una sobrevaloración, que sobrevalora a los hombres por encima de las mujeres. Realmente los niños desde muy pequeños tienen que tener acceso a programas educativos, a conversaciones en la casa, en el hogar, en la comunidad, pero también en la escuela, fomentando una construcción distinta de lo que es la masculinidad, sin machismo, sin el ejercicio de poder hacia las mujeres, ¿no es cierto?, de su entorno, sino construyendo realmente unas masculinidades por la igualdad. Y al mismo tiempo poder fomentar en las niñas esta igualdad de derechos, esta igualdad en la distribución, además, por ejemplo, de las tareas de la casa, del hogar, porque desde ahí comienza a producir el machismo. Los micromachismos son sumamente dañinos. ¿Por qué? Porque les hacemos creer a los niños, desde muy pequeños, que tienen privilegios por encima de las mujeres, que son superiores a las mujeres, que tienen estos privilegios que les decía que pueden terminar también causando y siendo violentos con las mujeres. Entonces, realmente es sumamente importante la educación que se dé a los niños y a las niñas en el hogar, ¿no? Pero también no es solamente en el hogar. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y que se tienen que hacer desde el Estado. Es fundamental que se garanticen los servicios de atención y denuncia a la violencia, porque la violencia que no se denuncia puede terminar fácilmente en un feminicidio. Claro. Pero también la violencia que se denuncia, y si no se tiene aseguradas las medidas de protección a las mujeres, a las niñas, en fin, para que denuncien la violencia, entonces realmente también están expuestas a que puedan volver a vivir violencia y a un feminicidio. Entonces son muchas cosas que se deben hacer desde el Estado como garante de derechos, por supuesto, a nivel nacional, en los departamentos, en los municipios, hay muchísimo que hacer, pero también en la sociedad en su conjunto y en los medios de comunicación. Claro.
Lo hemos hablado en otras oportunidades, hemos hablado con mucha gente experta y gente que también está, por supuesto, luchando contra este tema. Las campañas, al menos en nuestro país, se ven varias campañas, pero están dirigidas a la víctima, ¿no es cierto? Es como un mensaje hacia la víctima de no callar, de denunciar. Sin embargo, también lo hablábamos y hablábamos con psicólogas, Sandra, al respecto, que las campañas también tienen que estar dirigidas sobre todo a los agresores, a los potenciales agresores, futuros agresores, ¿no es cierto? Una campaña mucho más global. Entonces, bueno, mi consulta, si estás ahí, sí, Celia, estamos ahí, retomamos el contacto. Quería saber qué tipo de campañas ustedes van a hacer o qué tipos de trabajos ustedes van a hacer para luchar precisamente contra la violencia. Realmente es fundamental involucrar a los hombres. Son los hombres, en general, los agresores, lo sabemos. Son los hombres los feminicidas. Entonces es urgente, es fundamental educar a los hombres desde muy pequeños y involucrarlos para esta construcción, como decíamos, de nuevas masculinidades, para que se miren ellos de otra manera también y puedan mirar de otra manera a las mujeres. Un hombre no machista es un mejor hombre, lo sabemos. Un hombre no agresor es un hombre que va a poder construir su vida, el país, lo que vaya a dar de una manera mucho más digna, va a ser un hombre más digno, va a ser un hombre que se va a desarrollar de mucha mejor manera. Pero sobre todo, lo que se tiene que hacer es involucrar a los hombres en este concepto fundamental de que no tienen ningún derecho de abusar de una mujer, que no tienen ningún derecho por encima de ningún otro ser humano. Todas las personas tenemos los mismos derechos y hombres y mujeres debemos crecer y debemos desarrollarnos en equidad, en igualdad, compartiendo además las labores de la casa, compartiendo las responsabilidades del cuidado y todo aquello que se requiere compartir. Sin duda. ¿No? Perdón, Celia, sin duda alguna te decía, este es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto del Estado como de la sociedad. Se han realizado ya durante varios años, por supuesto, campañas para tratar de evitar estas cifras, ¿no? Que son alarmantes, pero continúan, ¿no? Y hechos que cada vez son de verdad peores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cifras de feminicidio en nuestro país continúan en ascenso? ¿En qué estamos fallando? La violencia es un problema estructural de nuestras sociedades. Es un problema estructural y que está muy relacionado al patriarcado y a este concepto machista de los privilegios, como decíamos, de hombres, ¿no es cierto?, por encima de las mujeres. Realmente es necesario que en todas las campañas hablemos claro sobre que la construcción de una sociedad diferente requiere realmente de hombres y mujeres en una situación de igualdad de derechos. Sabemos que somos distintos en muchas cosas, pero tenemos iguales derechos y tenemos sobre todo la obligatoriedad, hombres y mujeres, de respetarnos, de promover una sociedad no violenta. Los niveles de violencia que se están viviendo son alarmantes, ¿no? De violencia en razón de género. Los feminicidios no son otra cosa que el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, por sentir que las mujeres o son menos o que ellos tienen cualquier razón, cualquier motivo por encima, ¿no es cierto?, para poder tomar la vida de una mujer. Lo mismo pasa con la violencia sexual, que generalmente además termina también en un feminicidio. Celia, ¿cómo ves tú el trabajo de las autoridades con respecto a este tema? ¿Cómo ves el trabajo de la justicia? Han habido muchos casos y lo hemos visto también de mujeres que hacen la denuncia correspondiente, sin embargo el proceso queda en nada, el agresor continúa libre y por supuesto a veces en la mayoría de los casos termina en tragedia. ¿Cómo ves tú todo este sistema? Lo vemos con preocupación, pero también lo vemos con optimismo. Hemos escuchado la discurso de la ministra de la Presidencia en su posesión, que ha sido tan claro, tan contundente, hablando justamente de que va a trabajar y de que el nuevo gobierno va a trabajar en favor de erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Entonces lo vemos con esperanza, pero sabemos que no es un tema fácil,
Y es un tema y es una problemática que tiene que ser tratada en todos los niveles del Estado, no solamente en el nivel nacional, sino también en los niveles departamentales y locales. Se necesita comprometer recursos, se necesita comprometer personal, se necesita en este contexto de la pandemia comprometer todas las medidas de seguridad para que los servicios sigan funcionando, para que no se detengan. Sabemos que con la pandemia ha habido muchos problemas, esto en el mundo entero, y Bolivia no ha sido distinto, donde ha sido muy difícil para las víctimas poder denunciar y poder tener las medidas de protección necesarias contra hechos de violencia. Entonces es muy importante que realmente se aseguren, como decíamos, recursos, pero también personal, y que estas políticas públicas que se tienen en Bolivia, ¿no es cierto?, se las fortalezca, se las profundice y sobre todo se las ejecute con absoluta seriedad y compromiso por parte de todas las autoridades, tanto de nivel nacional como departamental y local. Bien, hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablamos con Celia Taborga. Muchísimas gracias, Celia. Ya para finalizar esta entrevista, por favor, quiero que te dirijas a aquellas mujeres que de repente están pasando por una situación de violencia, no solo física, sino psicológica, y tienen miedo a denunciar, tienen miedo a hablar. Decirles a estas mujeres que no tengan miedo, que se protejan, evidentemente tienen que protegerse, que busquen apoyo en su entorno, pero para poder denunciar, y que además busquen y exijan las medidas de protección necesarias para que no vuelva a suceder las medidas de protección están y van de la mano también con lo que es la justiciabilidad, que realmente no queden impunes los hechos de violencia. Sabemos que la violencia no denunciada, callada, la mujer que no busca protección en su entorno, el resto puede terminar en un caso muy, muy lamentable. Entonces, decirles esto, que no están solas, pero que además esta es una violencia cobarde, es una violencia que no merece ningún perdón y que no merece, sobre todo, ¿no es cierto?, ser callada, porque va a continuar. Celia, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudar a socializar este tema que nos preocupa y es tan importante. Tenemos más desde estudio.